Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, la auténtica locomotora de la comunicación de esta era. Activamos las 24 horas tu alma y espíritu, agilizando tu vida. Bien, gente, estamos realmente en horas muy particulares, como les comentábamos en el inicio de esta Galáctica Internacional del día de la fecha, y vamos a analizar justamente con un gran entendedor de la política nacional, como lo es el doctor Carlos Rucaus, ex vicepresidente de la Argentina, un poco lo que está pasando en estas horas en nuestra patria. Doctor, un gusto saludarlo, bienvenido como siempre, ¿eh? Gracias por ¿Qué tal, acompañarnos. Pedro? ¿Cómo anda? Muy Bien, bien. bien, bien. La verdad que un gustazo enorme siempre poder charlar con usted y agradeciéndole la gentileza de atendernos para ir intentando ver, de comprender toda esta tremenda movida que estamos teniendo, ¿no? Sorprendente la situación que se está viviendo, algo inaudito e inesperado, tal vez sería lo que podríamos decir en estos momentos que está viviendo la Argentina, doctor, ¿no? Bueno, yo en particular esperaba que si perdía Bullrich, Macri hiciera lo que hizo. Bueno, ¿cómo es eso? A ver. Y porque hace rato que Macri viene especulando con una unión con Milei. Ujú. No es una novedad. Claro, venía jugando bastante con ese temita, ¿no? O sea, Totalmente. estaba picando la pelotita por ahí, como quien dice. No, y además no solamente para los que conocemos y hablamos con la gente que está tramitando la actual fractura, Ajá. eh, también lo sabían los radicales esto. Sí, parece que sí. Eh, Mm. y de hecho, los acontecimientos no empiezan con la visita de Milei, de su equipo y de Patricia Burri a la casa de Macri, Ujú. sino que empieza el día anterior Ajá. con una declaración de la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, Storani, Ujú. diciendo que ella votaría por Massa. Claro. Ajá. Un poco se veían venir la jugada Sí. y Morales la manda a su número 2 a encabezar la protesta, ¿no? Ajá. Creo que acá queda claramente prefigurados tres espacios. Un espacio liberal, eh, cuyo estratega es Mauricio Macri Ujú. y cuyo candidato es Milei. Un espacio socialdemócrata, donde obviamente van a estar ahí los gobernadores radicales, que son el poder nuevo que aparece dentro de la Unión Cívica Radical, y que así como Patricia Burri tenía la obligación ante sus votantes de elegir Milei, porque eso es lo que quiere el votante del PRO en general, la UCR tenía la obligación de abstenerse, porque eso es lo que quiere en general el votante radical. No le Claro. gusta ni Massa ni Milei Ahí está por la razones cosa. distintas. Ajá. Bien, esa interpretación creo que es la correcta en estos momentos, pero esta fractura que se produce dentro de Juntos por el Cambio, ¿qué repercusiones políticas puede tener a mediano plazo? ¿No? Porque este desmembramiento que claramente usted lo explicaba, puede tener connotaciones inimaginables en el futuro. Depende de quién gane. Ajá. Depende de quién sea el presidente, mi estimado. Bueno, Porque si el presidente es Massa es una cosa, si el sí. presidente es Milei y el armador del espacio de Milei es Macri es otra. ¿Por qué? Porque los dirigentes radicales no se quieren pasar 4 años caminando por el desierto con una anchoa en la mano. Ujú. Entonces se van a acercar más a uno o a otro, depende quién gane. Por Ujú. ahora lo que ha ocurrido es que los bloques se van a separar manontropo. Ja. Es decir, los bloques nacionales van a tener seguramente una primer división, ya la anunció Cristian Ritondo, que es un poco el vocero parlamentario de Macri y Sí. de Patricia Bullrich, Ujú. pero seguramente harán un interbloque. Vamos a ver cómo sigue. Lo que Ujú. también es muy importante es analizar que esta elección y la futura asunción del poder de quien gane se hace en el medio de un país llagado por una miseria espantosa, con la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza. Nadie sabe cuánto va a valer un dólar en enero, nadie lo puede adivinar. Sí, Yo he es escuchado una las cosas tremenda más incógnita. disparatadas, Ajá. que no las voy a repetir. Sí, me imagino. Eh, pero además de todo esto, el mundo se ha complicado porque
Israel no tiene otro camino que invadir Gaza. No hay otra forma para que Israel se mantenga como Estado si de una vez por todas no elimina a Hamás y además no elimina a Hezbollah. Entonces va a tener un triple frente Israel, que es Siria, el Líbano y Palestina. Ahí se viene realmente un problema bastante serio, porque también lo que se sabe es que la base operativa del Hamas está debajo, en los túneles subterráneos del principal hospital de Gaza, de Sinai, ¿no? O sea, eso también puede generar un impacto emocional a nivel comunicacional también, en forma internacional, que puede ser contraproducente para esta incursión que genere en las próximas horas el ejército israelí, ¿no? Sí, pero no puede pensar en eso Netanyahu. Uh-huh. Necesita... Resolver el tema, sí o sí, no le queda otra. porque es un problema de subsistencia de Israel. Uh-huh. Mire, hace muchos años, hace 50 años, una gran presidenta israelí dijo algo que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un arma secreta, no tenemos a dónde ir. Entonces, esta realidad habría que acompañarla con otra frase de esa gran presidenta israelí que decía: alguna vez podremos perdonar a los que matan a nuestros hijos, pero nunca les podremos perdonar que nos obliguen a matar los suyos. Y eso es lo que viene en Medio Oriente. Una guerra Un tema larga, muy una doloroso guerra también, ¿no? Muy doloroso, porque se están perdiendo vidas humanas y fundamentalmente de civiles, ¿no? Que no tienen nada que ver, que son usados como escudos. Bueno, lo que pasa es que esto lo ha hecho con tanto salvajismo jamás para no darle otra salida a Israel. Uh-huh. Atrás de este ataque de Hamás está Irán, porque Irán no podía soportar un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, Yeah. y mucho menos bajo el paraguas de Estados Unidos. Uh-huh. Hay que explicarle a los oyentes que hay una rivalidad inmensa entre Irán, una potencia islámica que tiene características de un sector del islamismo, que es el sector chií, Uh-huh. y Arabia Saudita, otra Yeah. potencia impresionante, pero que son suníes. Uh-huh. Ahí está la Meca en Arabia Saudita. Entonces, hay una guerra de poder, hay una guerra por el Cultural y petróleo religiosa también, ¿no? y hay Que es una muy guerra profunda. religiosa. Claro, ahí está. Ahora, esta cuestión de que los países árabes hayan tomado conciencia de que no se puede seguir permanentemente con este conflicto, con esta guerra permanente con el Estado de Israel, de alguna manera no los ha hecho concientizar al resto de los países de la región, a Qatar y otras naciones árabes, como para que de alguna manera le vayan poniendo paños fríos a la situación. Sí, claro, por eso revienta todo. Uh-huh. Porque primero los acuerdos de Abraham y ahora estos acuerdos en marcha entre Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos dejaban a Irán y a los grupos terroristas aislados. Y entonces salen a romper esa posibilidad. Y si bien los gobiernos que usted cita, a lo que yo sumaría lo de Jordania, Egipto y naturalmente lo de los otros del Golfo Pérsico, Uh-huh. ellos tienen la vocación de buscar una solución, pero sus pueblos están en actitud de rebeldía. Entonces, la situación es sumamente compleja. Desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta que hace 50 años, en la última gran guerra que fue la de Yom Kippur, el precio del petróleo se triplicó. Es como si hoy, que vale $90 el barril de Brent, pasara a $270. Para Argentina eso implicaría un déficit en materia de balance energético del orden de los 20.000 millones de dólares para el año que viene. Ya, una cifra. Entonces, Argentina es un país arruinado, con una política económica descabellada, al borde de la hiperinflación, con un cambio de gobierno a las puertas y al mismo tiempo con una complejidad tan grande que ya empieza a faltar nafta y gasol, Lo y estamos por viendo, eso el claro. gobierno autoriza a las petroleras a importar barcos de combustible
pese a la escasez de divisas que tiene el Banco Central, que está, como usted sabe, porque es un hombre muy informado, Muy deteriorado, está muy 14 mil deteriorado. millones de dólares abajo, Claro. ¿no? Ahora, no solamente incide en la cuestión, digamos, de la energía, sino también en la cuestión hospitalaria, ¿no? La falta de materia prima elemental, como son justamente los elementos para la atención cardiológica de los pacientes, ¿no? O sea, eso es un gran llamado de atención. Se descuidó el gobierno, especuló con esto, pensando que la cosa no se le iba a complicar tanto como lo que se está viviendo, doctor Rucaf. Pedro, el gobierno no existe. Y los No tiene funcionarios política económica, no no han tiene tomado política de las desarrollo. prevenciones tampoco del caso, ¿no? Eso es lo más Porque no lamentable, ¿no? existe. El gobierno hoy es Sergio Massa haciendo equilibrio con 7 platitos en el aire como los viejos equilibristas, tratando de que no se le caiga ninguno y habiendo logrado el milagro de hacer esta elección, Sí. que realmente es habilísimo, pudo juntar el peronismo alrededor de él Ujú. y sabe que si gana la elección empieza una nueva historia, porque Sergio Massa va a hacer tabla rasa con cualquier discusión interna y va a haber un solo Ujú. jefe. De hecho, usted lo ve la noche de su victoria, nadie Claro. subió al escenario, Ujú. Él estaban solo, todos claro. desesperados por Claro. subir, no dejaron subir a nadie y las banderas de la cámpora se quedaron fuera del Exacto. recinto. Entonces, Un sí, hombre inteligente, ¿no? Que olfateó realmente lo que estaba necesitando justamente el partido, la gente que lo había respaldado, justamente con su voto, ¿no? O sea, se adelanta a los acontecimientos, Sergio Massa olfatea de antemano adecuadamente la situación. yo creo que Sergio Massa es un personaje muy parecido a Néstor Kirchner. Tiene esa habilidad para leer lo que está ocurriendo y la ferocidad necesaria para imponerse al resto. Ujú. Eh, Frente a él se encuentra un país en crisis. Si no fuera ministro de Economía de un país en crisis, seguramente esta elección estaba resuelta. Y sí. Ujú. Pero yo creo que, por lo menos vi recién una encuesta de alguien muy serio, el único al que yo le creo, Ujú. y no lo puedo nombrar ni nombrar el resultado, Sí. pero sí decirle que están empatados Ujú. prácticamente con un incremento al 40%, no al 30% como fue en las PASO, al 40% de ausentismo. Ajá. Y yo creo que ahí está, en ese 40% de ausentismo, el votante radical que no quiere votar ni a uno ni a otro, Ujú. el votante de la Unión Cívica Radical. Claro, ahí el grupo de gobernadores radicales puede ejercer evidentemente una definición de estas elecciones, ¿no? O sea, se estima, por lo menos lo que están hablando algunos analistas de manera muy reservada, que ahí es donde está justamente la resolución de estas elecciones. ¿Usted estima algo parecido a esta visión que tienen algunos? No, no, yo No. creo que ahí Ujú. está el futuro del espacio político Unión Cívica Radical. Ajá. Pero a mí me consta que los gobernadores, el último, por ejemplo, Frigerio, Sí. gana por llevar la boleta a Milei Frigerio. Hicieron un Ujú. corte de boleta muy grande. El fenómeno Milei es un fenómeno impresionante en el interior del país Sí. en menores de 40 años. Ujú. Eh, claro está, ese fenómeno tiene un piso del 30 y un techo del 30. Mm. Claro. ¿Cómo llega al, no sé, 45, 46 que puede necesitar si el ausentismo es el actual? Bueno, ese es el voto que le puede conseguir el dúo Patricia Bullrich, Mauricio Macri, y van a tener que seguramente plantearle a sus electores no solamente una alternativa anti-masa, Ujú. sino una alternativa propositiva. Así que en este mes que queda, un poco menos de un mes, vamos a ver seguramente mucho movimiento y Massa tiene esa dificultad, la economía se va a seguir complicando. Claro. ¿Y cuál puede ser la movida justamente de parte de esta coalición de Juntos por el Cambio, integrada en este caso por seguidores de el actual alcalde capitalino Larreta, la gente que evidentemente queda desconcertada por la decisión que toma Patricia Bullrich con Massa, y también otros de los integrantes de la coalición, como son los radicales tradicionales y
por otro lado también Elisa Carrió con su gente, ¿no? Bueno, Elisa Carrió es un fenómeno menor en materia electoral porque el Ujú. volumen es muy pequeño. Ajá. Es muy importante, como usted dice, cómo se van a ir definiendo los diversos líderes territoriales Ahí radicales. está. Ujú. Por ejemplo, hoy vi una seguidilla de tweets, ahora se llaman X, Sí. muy interesante el con De Angeli. Ajá. De Angeli es un hombre muy respetado en Entre Ríos, uno de los hombres de la lucha contra la 125, y obviamente al ser senador nacional firmó la comunicación del bloque de senadores radicales que llama a la abstención. Ujú. Bueno, fue tanta la catarata de tweets de los seguidores de este senador nacional, este hombre tan prestigioso del campo y de la política de Entre Ríos, que aclaró una hora después que él firmaba el pronunciamiento de los senadores radicales, pero que él iba a votar por Javier Milei, Ajá. con lo cual hubo una catarata inmensa de tuits felicitándolo por su respaldo a los reclamos del campo argentino. Sí. Ustedes recuerden que para el sector agropecuario, realmente el gobierno actual es la peste, no solamente por lo que hizo antes, por lo que sigue haciendo ahora. Claro, ahí está. Ujú. Entonces, un El campo que, deterioro que se ha producido en el sector agrario es tremendo, ¿no? O sea, se ha profundizado justamente más que nunca la situación económica en muchos lugares claves del sector agropecuario del interior de la Argentina, ¿no? O sea, sectores productivos como del segundo conurbano bonaerense, lo que ha pasado, por ejemplo, en San Pedro, en Varadero, en Gobernador Castro, la destrucción de la productividad frutícola ha sido terminal prácticamente, ¿no? bueno, es que para colmo, volviendo al escenario internacional, Ujú. la única fuente de divisas que podría ser creciente para la Argentina es la de la exportación Ahí está. de alimentos y sus derivados, porque esa misma crisis de la que hablábamos antes, que va a aumentar los precios del gas, del petróleo, etcétera, también va a Claro. aumentar en el mundo el precio de los alimentos. Ujú. Esa consecuencia de la guerra de Ucrania que Argentina no supo aprovechar y que ahora se encuentra, como usted muy bien explica, con una base de trabajo muy deteriorada. Entonces, volviendo al campo electoral, ese sector no le perdona al actual gobierno la destrucción que viene desde que Kirchner empezó con la malhadada 125, que dicho sea de paso hoy, en el medio de este combate interno de Juntos por el Cambio, salió un dirigente muy importante del macrismo que tiene un antecedente muy fuerte en la Unión Cívica Radical, a cruzarlo al dirigente radical que había estado en la conferencia de prensa con Morales diciéndole vos que hablás y sos el autor de la 125 y venís del kirchnerismo, ¿no? Entonces, la pelea en ese sector de algunos dirigentes es fuerte, la división, como le decía antes, del electorado de Juntos por el Cambio entre a favor o Milei o la abstención es también muy significativa. Y la gran pregunta es, ¿dónde pesca Sergio Massa lo que le falta? Ahí está. Porque recién decíamos lo que el piso y el techo de Milei, Ujú. 30%. Ajá. Pero el 36% este que consiguió Massa, ¿no es un techo? Ujú. Esto es, ¿quién va a acompañar a esta alianza peronista, kirchnerista, comunista y un pedazo, digamos, del radicalismo de antes? Yo ayer hablaba de Leopoldo Moró y Sí. de Ricardo Alfonsín como los emergentes de aquel radicalismo. A esa alianza, digamos, de centro-izquierda socialdemócrata, ¿quién más la puede acompañar? La puede acompañar claramente algunos de los dirigentes que usted citó, Ujú. que son del radicalismo del PRO, como Rodríguez Larreta, viejo Claro. amigo personal de Sergio Massa, Ajá. pero hasta ahora han sido muy cautos porque, Hay que ver hasta dónde se juegan también, doctor Rucaf, porque ¿no? saben que su Claro. electorado no quiere nada que esté vinculado al Y sí. kirchnerismo. Ujú. Ujú. Entonces, este es un tema que lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Por ahí Ujú. nos comunicamos la semana anterior
y vemos cómo Bien. está eso y cómo está el mundo, Bien, si le bien, parece bien. perfecto. Por último, en materia internacional, ¿usted cree que esta situación se va a complicar también, ¿no? En materia justamente del conflicto de Medio Oriente, lo que pasa con Rusia, Ucrania, y también esta faltante de la energía en varios puntos del planeta, ¿no? ¿Va a incidir seguramente en un recambio en el valor del petrodólar o va a quedar un poco ahí la cosa en stand-by? Depende hasta dónde llegue el conflicto, si se involucra o no directamente Irán y Ujú. si hay o no un problema en el estrecho del Bósforo. Bueno, vamos a ver, entonces hablamos en la semana, si Dios quiere, y vamos viendo a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Mil gracias como siempre, por Al su contrario, fue un placer para mí, transparencia. Pedro, haber estado con Igualmente, ustedes. gracias, muy gentil. Abrazo. Ustedes lo escuchaban, el doctor Carlos Rucaus es vicepresidente de la Argentina, analizando realmente estos temas que son muy preocupantes a nivel nacional y de la coyuntura internacional que estamos viviendo en estas horas. Ya volvemos. Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.